Los testimonios es una parte de la Biblia que se refiere a las experiencias de seres humanos bueno, en esta vida física en que estemos. Estamos, bueno, física, mejor tal vez esta vida mortal, porque la vida mortal es lo que nos limita. Somos mortales, sujetos a la muerte, sujetos a heridos, sujetos a enfermedades, sujetos a dolores. Y es una limitación muy fuerte, más estos seres que no son limitados a espacio y tiempo, no experimentan esas cosas. Son disciplinas, se puede decir, a cierto grado, y Dios los utiliza, pero hay unas expresiones, hechos en la Escritura, voy a mencionar 3 de ellos, son los principales, he mencionado antes, uno de ellos es levantar semilla. Vamos a mirar a Génesis 38, por empezar, Génesis 38. La experiencia bueno, poco feo el capítulo. Digo feo desde el punto de vista nuestro, porque muestra una infidelidad por parte de uno de los hijos de Jacob, Judá. Pero resulta que Judá es el tribu escogido por el Creador de otorgar la realeza a ese tribu, es decir, la realidad, según la profecía hecha por el padre Jacob. Pero el evento con Judá y Tamar muestra una declaración. Brincamos a un verso donde es mencionado. Bueno, vamos a leer versículo 6. Judá tomó una mujer para su primogénito. Tuvo 2 hijos. El primogénito se llamaba de Judá. Y se llamaba la mujer Tamar. En aquellos días el padre escogió con quién el hijo iba a casar. Pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Jehová, del Eterno. Estuve leyendo cómo pronunciar en hebreo esa palabra, traducido Jehová. Es Eye. Curioso nombre. No sé de dónde vino la palabra Jehová, es un invento realmente, pero de todos modos, nosotros entendemos que habla del Dios creador. Y ante los ojos de Jehová era muy mal este primogénito y Jehová le quitó la vida. ¿No? Sencillamente. Le causó la muerte. Pasó con otros hijos de los justos. Pero en este caso es único porque no detalle cómo quitó la vida, pero quitó la vida del primogénito. Entonces Judá dijo a Onán, el otro hijo, el consejo. Pero no solamente consejo, esto fue una tradición muy fuerte antiguamente. Y le instruyó a Onán, únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado. El deber de cuñado es una traducción hecho en Madrid, pero el deber del
cuñado es levantar descendencia a tu hermano. Levantar descendencia. Levantar semilla. Levantar descendientes. No arrestar completamente su línea de vida. Es la ley del Nazareo y se ve frecuentemente en la Biblia hasta que en el Nuevo Testamento. Así que tiene mucho tiempo entre seres humanos esa creencia de que es un deber mantener la línea, porque desde el huerto de Edén el hombre ha esperado el Mesías. Muchos no creen, pero es cierto. La promesa del Mesías fue dado en el huerto de Edén, aproximadamente cuando fueron expulsados, pero definitivamente desde aquel entonces esperaba seres humanos el Eterno. Y eso es lo que pensó Eva cuando dio a luz Caín. Esto es el prometido. No fue, pero ella pensó, porque eso es lo que esperaban. Y cada generación esperaba que produjera ese ser humano que iba a cumplir la promesa de un Mesías. Desde aquel entonces en adelante, y siguió esa tradición muy fuerte entre los hijos de Judá, de Jacob, mejor dicho. Pero el intento era levantar una descendencia a tu hermano que se murió sin haber encontrado un hijo. También otra expresión que quiere decir prácticamente lo mismo es edificar casa. Es una expresión en la Biblia. Acabamos de levantar una descendencia. ¿Qué tal edificar una casa? Es una expresión idiomática que quiere decir prácticamente lo mismo. Y déjame ver dónde. Proverbios 9. Vamos a ver a Proverbios 9. Quiero probar esos términos, por lo menos, con ustedes, porque son utilizados en la Biblia y quieren decir algo por el estilo. Mantener la línea de generación, o la genealogía, si quiere. ¿Qué dije? Proverbios, sí. Justo después del Salmo. Proverbios 9. Por supuesto, 8 y 9 de Proverbios es excepcional capítulos que trata de sabiduría, y trata de sabiduría como si fuera una mujer. Y es femenina sabiduría, femenina la palabra y femenina el símbolo también. Pero dice ahí al principio, la sabiduría edifica su casa. ¿Cómo que edifica su casa? Bueno, implica que sabiduría tiene una casa. Pero lo que dice sabiduría es mucho más. No voy a ese detalle, pero vale la pena contemplar capítulos 8 y 9 de Proverbios frecuentemente, porque son muy diferentes a los demás proverbios. Y trata de algo muy profundo y muy espiritual. Y especialmente lo que hace Dios con seres humanos en el planeta Tierra. Pero dice que esta sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. Columnas, tiene que ver con casas, ¿no? Mata sus animales, mezcla su vino y pone su mesa. Cosas de casa, envía a sus criadas. Y llama desde lo más alto de la ciudad. Muy interesante. Y se ve, se ha considerado que trata de la obra de Antiguo Israel, o la obra de la iglesia,
cosas espirituales. Pero la última meta, por supuesto, es edificar una casa. Edifica una casa. Bueno, vamos a considerar eso. Habló Jesús de edificar casas, ¿no? Algunos de ustedes tienen experiencia en edificar casas. Es en que estamos reunidos. Es una casa edificada por manos interesados en eso. Vamos a mirar a Mateo 7, Sermón en el Monte. Jesús levantó muchas cosas en el Sermón en el Monte, porque estaba discutiendo una serie de cosas bien preservadas por Mateo y los demás apóstoles, ¿cómo se les llama? Los evangélicos, no, ¿cómo se llama? Los que escribieron los 4 reportes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evangelios se llama sus libros, pero son reportes, específicamente hechos por 4 individuos. A veces cubren el mismo evento, a veces no. Pero para que sea completo, para que captamos los detalles y pudiéramos meditar en las palabras de Jesús, fueron preservados de esta manera. Pero una de las cosas mencionadas aquí ¿dónde mero está? Yo creo que es en capítulo 7. Déjame ver, apunté capítulo 7, pero no lo veo. ¿Apunté mal? Sí, aquí está. Muy bien, vamos a empezar en el versículo 21, porque tiene que ver con el resto, aunque no piensan, mucha gente piensa que el versículos 21 a 23 es diferente que el siguiente párrafo, pero definitivamente no. Dios está hablando y declara a esta multitud que se reunieron en el monte ahí pegado al lago de Galilea. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por supuesto, Jesús habló del reino de los cielos o el reino de Dios. Lucas lo llama el reino de Dios, Mateo lo llama el reino de los cielos. ¿Cuál fue? Bueno, seguramente Jesús habló de los dos, pero es la misma cosa. Es el reino de Dios en planeta Tierra. Bueno, ¿qué es un reino? Un reino incluye un territorio y una monarquía y un pueblo. Un pueblo sujeto a ese gobierno, ese reinado. Y de eso trata. Pero no todos que dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nadie más. Y añade, pueden adivinar el porqué, dice, muchos me dirán en aquel día, bueno, ¿cuál día? Obviamente el día de juicio. Eso es lo que han perdido los seres humanos, el siglo pasado y el antepasado y el antepasado. Eso, mucha gente en el mundo, no solamente en el mundo cristiano, esperaban un día de juicio que viniera algún día lejos en el futuro. Nosotros sabemos algo más sobre el día de juicio. Y es un juicio de Dios. Y el último gran día trata específicamente de eso, sobre las masas de la humanidad, pero hay otro juicio también, involucrado con Cristo. Y muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, me van a decir, Jesús, Señor, Señor. Y van a quejar, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre hicimos tu nombre, Jesús, Cristo de Nazaret. Predicamos, declaramos, profetizamos en tu nombre. ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Ustedes saben?
que persona no autorizado puede echar demonios con el nombre de Jesús. ¿No han visitado los católicos? Echan demonios. En tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, dice Jesús, letras rojas, ahí está, hay que pensarlo. Nunca os he conocido. ¿Cómo que no? ¿No les ha conocido a ustedes su nombre? ¿Han declarado su nombre? ¿Han hecho estas obras en nombre de Jesús? ¿Y Él no les conoce? No, dice, apartados de mí, obradores de maldad. Bueno, obradores de obras afuera de la ley, no controlado, no disciplinado, sin justicia. Pudiera interpretar incluso esa palabra, apartado de mí, obradores de injusticia. Hay injusticia en el mundo, ciertamente. Estamos altamente conscientes de eso. Penosamente conscientes. Porque los hombres administran injusticia. Pero el reino de Dios administra verdadera justicia. Entonces sigue diciendo, miren lo que dice. Que está hablando en esta expresión idiomática de edificar una casa. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, por supuesto, hay una diferencia entre oír y hacer. ¿Sí o no? Pues claro que sí. El que oye y las hace es semejante a un hombre prudente. Imaginen, ¿quién es el hombre prudente? Que edificó su casa sobre la peña. ¿Qué peña? ¿Qué quiere decir la peña? ¿Qué quiere decir edificó su casa? ¿Qué quiere decir un hombre? Allá voy. Ustedes van a entender esta palabra muy bien antes que termine hoy, pero ¿quién es el hombre? ¿Qué es la casa? ¿Y qué es la peña? Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, huracanes y golpearon contra aquella casa. Pero ella no se derrumbó, no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Bueno, el mundo toma esta parábola superficialmente. No van a lo profundo de lo que está diciendo Jesús. Pero todo aquel que me oye estas palabras, que fue la masa frente a él, y no las hace, será semejante a un hombre. Oh, ¿quién es el otro hombre? Otro hombre insensato, incluso dice, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Bueno, ¿quién es este otro hombre? ¿Qué es su casa? ¿Y cuál es la arena? Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron contra aquella casa, se derrumbó y fue grande su ruina.
¿Dónde es mencionado grande su ruina? ¿Se acuerda? En Apocalipsis, cuando habla de que cae Babilonia la grande, grandísima es su ruina. ¿Y quién es cabecero? ¿Quién es original? ¿Quién es edificador de la casa que suele la Biblia llamarlo Babilonia? ¿Es este otro hombre? Otra expresión es hacer un nombre. Hacer un nombre. Ahora bien, levantarse semilla o descendencia, edificar casa y hacerse un nombre. Suena diferente, pero quieren decir lo mismo. Hablan espiritualmente de la misma cosa. Según la Biblia, según Jesús. Y según los profetas también. Esto mencioné hace poco, Génesis 11, ¿se acuerda? Lo que dijeron la gente ahí bajo Nimrod. Génesis 11. Acordarles brevemente, Génesis 11, mire. Verso 4, 11:4. Dijeron el pueblo, esta gente, toda la tierra habló un solo idioma, las mismas palabras. No hubo dialectos, todos entendieron. Y dijeron, venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. ¿Qué quiere decir? Hagamos un nombre. Nombre. No sea que nos dispersemos sobre toda la faz de la tierra. Cosa que Noé estaba insistiendo que hicieran. Noé estaba a cargo, comisionado de causar que el pueblo se distribuya a sus varias partes de los continentes designados para ellos. Tuvo mapas. Existían las mapas de Noé en Italia hasta la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaron en los años 1910 a 20 en las universidades. Antiguos mapas que tenía Noé, incluía Antártica. Noé sabía dónde quedaba Antártica. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía él todo el continente África y Asia ahí? Curiosidad, ¿no? Hagámonos un nombre. Un nombre. ¿Qué quiere decir hacer nombre? Vamos a mirar a 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Aquí cerquitas, empezando con los profetas. 2 Samuel 7. La promesa a David por parte de Samuel. Creo que es Samuel. No, segundo, es otro profeta, ¿no? Es Natán, sí, es Natán, hablando con David, rey de Israel. Y le declara, bueno, vamos a brincar al versículo 23.
7:23 de 2 Samuel. ¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel? Es una oración. David alabando a Dios en su oración. ¿Qué otro pueblo hay? ¿Qué otra nación hay en tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como pueblo para sí? No, ¿cuándo lo rescató? Bueno, de la esclavitud en Egipto, a fin de darse renombre y hacer a favor de él hechos grandes y temibles, al expulsar las naciones y sus dioses ante de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto. Has establecido para ti, dice David, rey de Israel, a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, has llegado a ser su Dios. Bueno, interesante. Es Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas 17 es algo aquí prontito después de Reyes. Segunda de Crónicas 17. Espero que haya apuntado bien. 17:15. Segunda de Crónicas. Trata del mismo evento de David recibiendo la promesa declarado por el Eterno por medio de su profeta Natán. Hay que ir para atrás. Vamos a empezar en versículo 9. Hay que pensar esto. Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo. ¿No ves que está en letras rojas? No, no está en letras rojas. No hay en el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe por qué? Pero habla de mi pueblo Israel. Yo y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más. Ni los inicuos vuelvan a consumirlo como al comienzo. Desde los días en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Eso duró 450 años. Gobernó a antiguo Israel por jueces. Todo el libro de jueces trata de ese periodo. Bueno, inicia con Josué, pero y sigue diciendo aquí en letras rojas, ¿no ves? Y yo doblegaré a todos sus enemigos. Además, te declaro, esto es comillas entre comillas, porque es Natán, hablando por parte del Eterno, además te declaro que Jehová te edificará la casa a ti. ¿Edificará la casa a ti? ¿Qué? ¿Edificar casa? ¿Qué casa? Trata de la dinastía de David. Se piensa, pero dice casa. Edificará casa a ti. Sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, quiere decir que iba a morir, era mortal, David, justo hombre, sí, pero también sangriente. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Bueno, sabemos quién era, no era quien pensó David en el entonces, pero uno de sus hijos se llamaba Salomón. Y dice, Salomón, él me edificará una casa. Bueno, ¿cuál fue la casa de ese? Pues el templo de Salomón. David quería edificarlo y no le permitió. Pero tu hijo, uno de tus hijos, dice,
y yo estableceré su trono de aquel para siempre. Y sigue la promesa, estableceré su trono para siempre. El trono de Salomón, ¿dónde me lo queda? Estamos todavía en siempre, ¿no? Desde aquel entonces, aunque son 1000 y tantos años, casi 3000 años, casi 3000 años, estableceré su trono para siempre. Yo seré para él padre, sí, excelente. ¿Padre tiene que ver con familia? ¿El padre lleva el nombre? Sí, pues. Y él será para mí hijo. ¿Está hablando exclusivamente de Salomón? Bueno, sabemos que no, pero está discutiendo Salomón en particular. Y está hablando Natán. Y no quitaré, si está citando al mismo Eterno, no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que te antecedió, que fue el rey Saúl. ¿Conocemos al rey Saúl? Bueno, no le conocemos, pero está descrito en la Biblia, un hombre muy alto, mucho más alto que yo, hombro y cabeza arriba de todos los demás, hombre semigigante, muy grande el hombre y muy humilde. Pero Dios autorizó a Samuel ungirle rey de Israel antes de David. No sabemos algo de eso, ¿eh? Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión del futuro. Edificar casa. Bueno, casa. Vamos a mirar a Marcos. Marcos 3. Pensando de edificar casa. A ver si captamos lo que dice Jesús aquí. Marcos 3. Wow. ¿Qué horas? Dice las 10, ¿no? Marcos 3. Vamos a empezar en versículo 22. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que Jesús estaba poseído por Beelzebul. Beelzebul no es lo mismo que Satanás. Otra designación para diablo. Poseído por el diablo. Jesús, así le dijeron. Los escribas en particular son los que originaron esa idea y declararon, y fue muy popular, y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Porque Jesús echaba demonios a menudo, a todos. Hoy en día se los trata con drogas. No sé si ustedes saben, pero los que tienen demonios los controlan drogándoles oficialmente por los gobiernos. Pero Jesús echó fuera demonios. Así que estos escribas originaron la idea de que él, por el poder del príncipe de los demonios, que es el mismo diablo, Satanás, la antigua serpiente, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, Jesús les hablaba en parábolas a estos escribas.
Y les pregunta así, mira cómo les pregunto, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divida contra sí, el reino no puede permanecer. Bueno, eso es claro. Toda la historia está lleno de eso. No, una vez que se levanta división, por eso callan todas las voces en contra, para mantener la permanencia. Si una casa, ¿por qué levantar una casa? Porque habló de edificar casa. En la otra ocasión que leíamos, ¿no? Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Voy a acordarles nada más, no vamos a voltear allá. Saben que en el mismo Apocalipsis, ahí describiendo el fin del sistema de la bestia, es que se ponen en contra esos 10 reyes. Y si llega a dividirse y se autodestruya. Pero Jesús lo hace definitivo. Que esta entidad, Satanás, edifica casa. Y sin lugar a duda, Jehová edificó casa. Y eterno Dios edifica casa. Voy más allá antes de que... Bueno, no sé si voy a tener tiempo. Espero que sí. Voy muy lento. Bueno, voy a leer el otro versículo porque me ha confundido esta declaración muchos años. Y al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte. ¿Dónde se ate al hombre fuerte? Apocalipsis 20. El simbolismo del día de expiación es atar a Satanás por 1000 años para saquear sus bienes. Y entonces saqueará su casa. ¿Ustedes no piensan que Jesús estaba pensando en esos términos? Muy interesante, ¿eh? Bueno, vamos a mirar déjame ver. Bueno, Lucas 11 tiene lo mismo, así que vamos a brincar a Éxodo 4. Éxodo 4. O si no quiere brincar, pueden caminar. Éxodo 4, 4:20 de Éxodo. Lo dicho a Moisés, declarado en versículo 19, es ordenado a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Porque Moisés escapó pensando que le iban a matar por haber matado al egipcio. Perdón, estaba.
estaban golpeando a los hebreos, esclavos, y Moisés le mató al tipo y escapó para salvar su vida a Arabia. Y ahí encontró una mujer y se casó. Entonces, versículo 20, Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Ruta poniente, rumbo poniente. Moisés tomó también en su mano la vara de Dios y dijo, Eterno, a Moisés, cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las señales que he puesto en tu mano. Sin embargo, yo endureceré su corazón y él no dejará ir al pueblo. Declarado mucho antes de que volvió a Egipto, que así iba a acontecer. Entonces tú dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo. Muy importante. Israel es mi hijo. Mi primogénito. ¿Cómo? Bueno, así dijo. Esos descendientes de Jacob son mi primogénito, en masa, colectivamente. Yo te digo que dejes ir todavía amonestando lo que tenía que amonestar al faraón. Yo te digo que dejes de ir a mi hijo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Hablando al mismo faraón. Bueno, así aconteció. Fue una profecía muy precisa. Bueno, otros eventos, pero quise mencionar eso y entonces vamos a volver al Nuevo Testamento porque no hay tanta diferencia como hemos pensado, como piensan los bautistas, que nunca leen el Antiguo Testamento porque no tienen, no, todo está en el Nuevo Testamento. No, todo el Antiguo Testamento, ellos anticipaban, leyeron, es decir, escribieron sobre Jesús, detalles sobre Jesús. Y algún día de estos vamos a cubrir unos pocos más de esos. He mencionado Génesis 22 y el libro de Ruth. ¿Ustedes no piensan que el libro de Ruth trata de Jesús? Por eso está en la Biblia. Job igual. ¿Por qué está Job en la Biblia? Y trata de Jesús y cómo iba a sufrir injustamente, sin causa alguna. Igual lo que pasó con Jesús. Juan 3, muy familiar. Casi no tengo que voltear la Biblia allá porque es memorizados. Tremendas palabras, pero vamos un poco más allá de lo que se cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amó tanto Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se perezca, mas tenga vida eterna. Porque
¿A quién está hablando? Es Jesús hablando. ¿A quién está hablando? A propósito, en este capítulo. A Nicodemo, un miembro del Septuaginto. Septuaginto, así se llamaba, ¿no? Sanedrín, perdón. Miembro del Sanedrín. Septuaginto es otra cosa. Una traducción. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, era su unigénito Hijo, ¿verdad? El que cree en él no es condenado. Los que no creen son condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Creen en el nombre? No dice creer él, sino creer en el nombre de él. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo. Sí, en el entonces que escribió Juan ya había venido. Jesús había venido. Vivió solo 33 y pico años, pero vino al mundo. La mera luz. Y los hombres amaron a las tinieblas más que a la luz. Suficiente más, mucho más. Porque sus obras de los hombres eran malos. No les gustó la luz. Ladrones todos. Los ladrones quieren obrar en la noche, donde no se ve. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz. ¿Cuál luz? Muy simbolizado, muy significado. La luz también, ¿no? Va más allá de la mera palabra. Y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Ese es el secreto de los ateos. Por eso son ateos. Porque no quieren aceptar las palabras de luz. No pueden. No, Señor. No aceptan. No aceptan. Pero el que hace la verdad, qué bueno que terminó con esto, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Hechas en Dios. ¡Wow! ¡Qué gran cosa es! Juan 2. Vamos a volver al capítulo 2. Verso 15. Volteando aquí. Lo que hizo Jesús cuando purificó el templo. Versículo 15. 2:15. Y después de hacer un látigo de cuerdas, Jesús mismo los echó a todos del templo. Todos los que estaban cambiando y vendiendo animales para sacrificios junto con las ovejas y los vacunos. Botó a todos, apenas con el látigo. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Y esto aconteció 2 veces durante los 3 años que Jesús tuvo obra pública. A los que vendían palomas les dijo: quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre. Casa de mercado. Bueno, todos interpretan, eso solamente quiere decir el mero templo, el segundo templo. En el entonces Jesús
Vino Jesús al segundo templo, ¿no? Había destruido Nabucodonosor completamente el templo de Salomón. Después vinieron, respaldado por el Eterno, Nehemías, Esdras, y edificaron el segundo templo. Muy cachivachi comparado con el templo de Salomón. Pero levantaron, y eso es lo que existía. Fue mejorado mucho por el gobierno romano durante 40 años, pero de todos modos, no muy elegante, pero él estaba determinado de que la casa de su padre no sea casa de mercado. Entonces se acordaron. Bueno, iba a brincar al versículo 20. Bueno, hay que leer lo que dijo Jesús. Los judíos, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Porque él había citado esa escritura con ellos y ahora se acordaron y se entendieron lo que hizo Jesús esta vez, la segunda vez, limpiando el templo y botaron los cambistas de dinero y los animales. Pero los judíos, sabemos de quién se trata, los judíos, ¿no? Los que opusieron a Jesús. Respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y les dio esta señal que les dio. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, así dijo. Y así le citaron y buscaron 2 testigos que se acordaron que sí, Jesús dijo eso. Le escuchemos. Pero por supuesto, otro reportero reporta que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, no del templo que habían reedificado los hombres. Bueno, aquí está, versículo 20, por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se reconstruyó este templo. Porque pensaron de eso trataba Jesús, ¿eh? ¿Y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Explica Juan. Nosotros entendemos que el cuerpo de Jesús es el templo de Dios. Espero que sí. Lo hizo muy claro el apóstol Pablo. ¡Wow! Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? El Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Creyeron lo que él había explicado de los profetas y de la Torá, de la ley. Pues tantas veces que Moisés mencionó al venidero Mesías y lo que iba a sufrir. Y las palabras que Jesús había dicho, se acordaron de mucho. Y Dios les dio, por medio de su Espíritu, esa memoria. Y se acordaron, se captaron la onda. Bueno, vamos a Romanos 4, porque no quiero perder esta oportunidad de acordarse de esta verdad, porque tiene que ver con nosotros. 4:12. Habla el apóstol Pablo sobre justificación por fe. Justificación por fe. Pero fe es creer.
creer en el prometido de Dios. Bueno, discute lo de circuncisión. Está discutiendo el apóstol con los romanos. Bueno, hay que leer versículo 11. Él recibió la señal de la circuncisión, Abraham, como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso. Sí, claro. Él creía a Jesús, creía a lo que dijo el Eterno, creía sus palabras, su promesa, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Creyentes no circuncidados. Para los judíos no podía ser. Si eres creyente, no puedes ser salvo sin que seas circuncidado. Creencia de ellos. Pero el apóstol Pablo estaba discutiendo esto para que también a ellos les fuera conferido la justicia y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia o a su semilla, a su... ¿Cuál fue la descendencia de Abraham? ¿Según la carne? Pues sí, la genealogía de Abraham, todos reclamaron ser hijos de Abraham. De que sería heredero del mundo. Y claramente eso fue la promesa, heredero del mundo. El planeta Tierra es tuyo. Y no fue dado por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Claro, antes de que fuese circuncidado, no tenía que ver con eso. Y sigue explicando. Déjame leer el versículo 16 antes de terminar. Por esto proviene de la fe. La justicia proviene de la fe. O la creencia. Porque fe... La justicia no viene de creer, del hecho de que crees. La justicia viene de lo que crees. De lo que crees. No que crees, sino lo que crees. Si crees quién es Jesús, si crees en el envío de Dios, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, gracias. Entonces, eso es lo que da justicia. Por esto proviene de la fe a fin de que sea según la gracia. Para que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y no para el que solamente de la ley, que se considera que fueron los judíos, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Todos nosotros. 8. Vamos a brincar al capítulo 8. Romanos, famoso capítulo. Wow, mucho ahí. Pero vamos a leer el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, casi todo el mundo vive conforme a la carne, habéis de morir. Claro, claro. Somos todos mortales. Pero si por el Espíritu, mayúsculo Espíritu, Espíritu de Dios, por el Espíritu divino, el Espíritu otorgado por medio de imposición de manos,
hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Bingo. No sé si bingo. ¿Juegan bingo en México? No sé. Pero preciso, exacto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. E hijas, por supuesto, pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, como estaba el antiguo Israel en Egipto, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, nuestra mente. La mente de Dios da testimonio con nuestra mente que somos hijos de Dios. Y si somos hijos también, somos herederos. Herederos de Abraham. Abraham, heredero del planeta Tierra, como tal, sin excepción, toda la planeta. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo, explicó Pablo, se hizo heredero exclusivo de las promesas a Adán y Eva, de las promesas por medio de los profetas, de las promesas a Abraham. Eso tal vez tendré oportunidad de explicar un poco más. Él se hizo heredero exclusivo de la promesa. Y si es que padecemos juntamente con Él. Oh, bueno, sí, hay de eso. Porque la enemistad del enemigo no termina. Y sigue. Como explica el libro de Job. Satanás está en contra de los justos, en contra de los elegidos de Dios, en contra de los que tienen el Espíritu de Dios. Automáticamente va a oponerles, causarles tropiezos, hacer todo posible para distraerlos y desviarlos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Grandes cosas. Wow. Bueno, vamos a mirar. Tuve dos más. Vamos a mirar a Efesios 3:6. Gálatas 3 tiene algo más, pero he mencionado eso. Efesios 3:6. Vamos a terminar con esa. Efesios 3:6. Hay que leer versículo 2. Sin duda, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferido en vuestro beneficio. Escribiendo a los griegos, ¿no? Fueron gentiles exclusivamente, ninguna sangre de Jacob en ellos. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyendo, ¿no? Podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres. Cosa nueva, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. A saber,
que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes en la promesa por medio del Evangelio del reino de los cielos o del reino de Dios. Bueno, eso es cierto. Así que los herederos del reino, los herederos de la promesa a Abraham, los herederos de la salvación de la ira de Dios y de constituir el gobierno del reino del milenio, es a todos que son engendrados del Espíritu Santo. Raza no tiene que ver, fondo no tiene que ver, todo tiene que ver con la elección. Bueno, en primer caso el llamamiento, después a los que son elegidos reciben el Espíritu Santo y son coherederos de Cristo, porque Cristo es el único heredero, o era. Ya son mucho más. Ya es una nación que va a levantar en la primera resurrección. Ok, bueno. Otra ocasión.